Bueno, muchas gracias. Estoy un poco nervioso, no solo por predicar la palabra de Dios, ¿no? Que siempre requiere una responsabilidad y a veces, y bueno, en todo momento una preparación, ¿no? De dedicarle a Dios el tiempo necesario para entender y poder aplicar en nuestra vida, sino también por la primera vez, ¿no? Que estoy aquí parado en la iglesia un domingo para predicar de su palabra. Pero aún así confío en que el Espíritu Santo, ¿no? Nos guíe y me guíe a mí a poder llevar un mensaje que pueda ser de bendición para nuestra vida y de crecimiento. Y es por eso que hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante. He titulado el sermón de hoy como Morainos, lo que no debemos ser. Y ustedes se preguntarán, wow, ¿y este título de dónde ha salido, no? Esta palabra nueva que estamos leyendo. Y la verdad es que vamos a estar leyendo una frase de Jesús que debe impactar nuestra vida y que nos vamos a quedar con lo que no queremos ser de esas palabras de Jesús. Y viene de la familia de esta palabra que se llama Morainos, que ya lo vamos a explicar, solo estén atentos ahí. Hemos escuchado sobre el Sermón del Monte muchísimo. Creo que como cristianos en nuestro crecimiento hemos escuchado cómo este sermón debe cambiar y transformar nuestra vida y cómo debemos acercarnos mucho más a Dios a través de las palabras de Jesús. Y ciertamente como seres humanos, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 5, versículo 13, lo tenemos aquí. Mateo capítulo 5, versículo 13, lo voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así nuestro Señor Jesús: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Y en este versículo que vamos a estar concentrando nuestra enseñanza de hoy, sobre la sal de la tierra. Porque Jesús dice algo muy importante, y es que ustedes son la sal de la tierra. Y claro, en nuestro siglo XXI, hoy cuando pensamos en la sal, ¿verdad? Solo pensamos en el uso que le damos en nuestro día a día, el cual es cocinar, ¿verdad? Darle sabor a nuestras comidas. Y podemos imaginar sobre esto, bueno, darle un poquito de sabor a este mundo, cómo eso se refleja siendo cristiano. Pero debemos también pensar en que el sermón fue dado a personas de hace 2000 años, personas con un bagaje judío, personas que conocían la ley, como estábamos viendo en la serie pasada, ¿no? Conocían los 10 mandamientos, que tenían un trasfondo en la ley y en los profetas, y que estas palabras ciertamente impactaron de una manera diferente a como nosotros hoy puede impactarnos. ¿Por qué? Porque era una cultura totalmente diferente. Y Jesús estaba hablando con ellos. No significa que no aplica a nosotros hoy en día, claro que sí. Pero lo que queremos ver hoy es cómo aplicaba a ellos, cómo ellos pensaban, o lo que ellos pensaban cuando escuchaban, ustedes son la sal de la tierra, y qué aprendían ellos, qué decían, wow, ¿qué estará diciendo Jesús con esto? O dijo esto. Y cómo ahora nos impacta o refleja en nosotros. Entonces, de esta forma, vemos en primer lugar que un judío podría estar pensando en un pacto de sal. Y fíjese lo que dice Levítico capítulo 2, versículo 13. Levítico capítulo 2, versículo 13 dice: además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Entonces, lo primero que podía estar pensando es en el pacto, ¿verdad? El pacto que había entregado Dios a través de Moisés y que al final fue expandiéndose en las ofrendas, en los sacrificios, en todo lo que Dios demandaba a Israel. Ellos pensaban, wow, la sal ya era usada en el pacto que Dios había dado a nosotros como su pueblo, como judíos. Y Jesús ahora viene y dice, ustedes son la sal de la tierra. Es decir, ustedes que forman ya el pacto tienen que estar inmersos, incluidos en lo que Dios quiere para nosotros. También podrían pensar en la relación que tiene Dios con Israel. Hay un pasaje muy bonito en Ezequiel, capítulo 16, versículo 13, y fíjense cómo dice aquí Ezequiel, capítulo 16, versículo 3. Y así dice el Señor Dios a Jerusalén: por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo, tu padre era amorreo y tu madre hitita. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste,
no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerte de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije mientras estabas en tu sangre, vive. Y son unas palabras de Dios con su pueblo Israel, ¿verdad? Y lo que queremos ver en esto es que el judío pensaba, ¿no?, que en el nacimiento de los niños muchas veces es frotado con sal para limpiarlo, ¿ok?, cuando nace en los tiempos antiguos. Y Dios fue lo que hizo también con Israel. Fue tomado de donde había venido, donde había sufrido, de Egipto, donde estaba sufriendo, y fue limpiada, fue llevada y fue transformada en su pueblo. Y aunque ciertamente pasó muchas dificultades, aún así Dios procuró siempre estar a su lado, guiarla, cuidando a su pueblo. Y ahora Jesús es lo que quiere hacer reflejar también a sus oyentes, con esto de ustedes son la sal de la tierra. Entonces, el judío puede estar pensando también en esto. Y como dato interesante entre esto del pacto y el nacimiento, la consecuencia de romper un pacto de sal era la muerte. Entonces, en los tiempos antiguos, cuando se rompía un pacto de sal, las personas tenían que sufrir las consecuencias de la muerte. Algo muy fuerte lo que está diciendo entonces Jesús al decir ustedes son la sal de la tierra, y que ahora aplica para nosotros como cristianos. Ahora, como otra cosa interesante, la sal en tiempos antiguos era utilizada como combustible. ¿Okay? Habían unas cocinas que se usaban en tiempos antiguos que son estos hornos de almenas, colmenas, que es como lo tenemos acá, y era puesta una tableta de sal junto con el combustible que se iba a usar, que en muchos casos también se mezclaba con estiércol, para que de esta forma hubiese uniformidad en el horno, uniformidad a la hora de calentar o de cocinar la comida. Entonces el judío podía también estar pensando en que es usado como combustible mismo. Y como en Israel no había mucha madera, también cabe destacar, y en muchos casos no podían encontrar para usar este combustible, usaban mucho la sal. ¿Okay? Y era algo que era muy usado desde tiempos de Israel y bueno, obviamente en toda la civilización antigua. Pero también podían pensar los judíos en fertilizantes. ¿Por qué? Porque la sal también podía ser usada para las cosechas, para hacer crecer las plantas. Y hoy en día, según estudios, sabemos que la sal marina contiene, fíjese lo que dice, la sal marina contiene hasta 90 de los minerales que las plantas necesitan para crecer saludables y fuertes. Y tal vez esto nos hace pensar un poco en el paralelismo que hay en Lucas, capítulo 14, versículo 34, donde Jesús, aunque da las mismas palabras, dice que cuando es desechada, ni para la tierra es útil. Es decir, que tampoco puede ser usada para abono de las tierras, cuando la sal se vuelve insípida. Entonces, la otra, y es aquí donde queremos pausar un poco, es ¿qué otra cosa podían estar pensando los judíos? Es en sabiduría. ¿Por qué? Porque como hemos visto en Mateo capítulo 5, versículo 13, si volvemos ahí, hay una palabra interesante que Jesús dice y que vamos a estar concentrándonos hoy, que dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada? Otra vez, esta palabra insípida viene de la familia morainos, que es lo que no queremos ser hoy. Y este morainos literalmente significa idiota o tonto. Entonces, es fuerte que Jesús use, y el escritor aquí en Mateo use la familia morainos. ¿Por qué? Porque no es una palabra que se usa usualmente en las escrituras. Y usualmente no la tenemos en su raíz morainos, sino 2 veces en toda la escritura. Y una de esas 2 veces es aquí en el Sermón del Monte. Entonces, wow, qué interesante, ¿no? Que la familia de esta palabra, que es idiota, no se encuentre sino 2 veces y una acá. Es decir, prácticamente nos está diciendo, si la sal pierde su efecto, se vuelve tonta, no sirve para nada, ¿verdad? Ya no sirve ni para lo que fue creada,
ni para el propósito de lo que Jesús también quiere que sea hecho en nuestra vida. Y es por eso que he titulado Lo que no debemos ser. ¿Por qué? Porque no debemos llegar a ser insípidos en nuestra vida. No debemos llegar a ser tontos. No debemos llegar a ser idiotas, como dice la raíz de la palabra. Y Jesús quería que su audiencia fuese confrontada, fuese sus ojos abiertos a lo que Dios realmente quería para ellos. Y ahora nosotros como cristianos, de muchas maneras podemos estar dormidos, a veces podemos estar estancados en lo que ya hemos aprendido, en lo que hemos creído, pero no hemos podido dar ese paso de no solo ser transformados, sino que con nuestras palabras, con nuestras acciones, transformar a las demás personas a través del Espíritu Santo, ayudar a transformar a las demás personas con el Espíritu Santo. Ahora, como cristiano dirás, bueno, ¿y cómo aplico esto a mi vida? Creo que hay varias aplicaciones que podemos hacer, donde la primera, que es la más básica, ¿verdad? Cuando tú quieres usar la sal, ¿qué tienes que agarrar en tu cocina? ¿Qué tienen ustedes? El salero, ¿no? Tú agarras el salero, quieres salar, ¿verdad? Darle ahí sabor a lo que estás cocinando, tienes que hacer esto, ¿no? Si la sal está en la esquina de la cocina, no va a hacer nada allí. Tengo que agarrarla y echarla. Entonces, lo primero que debemos nosotros como cristianos es dejar que Cristo maneje el salero, ¿verdad? La sal, dice Jesús, que somos nosotros, pero alguien debe manejar el salero, alguien debe darnos ese empujón. Y ese alguien es Dios mismo, es Jesús que quiere transformar y manejar tu vida. Pero nosotros, debido a que Dios nos ha dado decisión propia, el libre albedrío, nosotros debemos dejarnos manejar. Si tú no te dejas manejar, si tú no te dejas agarrar como el salero, ¿verdad? Que aunque no tiene decisión, yo lo agarro, Dios también quiere, pero te da la opción de decidir si quieres que Él te use, si quieres ser transformado por Él. Y una vez que tú dices, mira, sí, Dios, yo quiero ser transformado, yo quiero ser usado por ti, yo quiero ser manejado como un salero, ¿cómo podemos hacerlo, verdad? Como cristianos debemos preguntarnos, entonces, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo Jesús puede transformar mi vida? Ya una vez que yo he dado el sí. Y pasa por dos cosas. Primero, dejarnos transformar por su Espíritu Santo. Una vez que hemos creído en Jesús y hemos recibido su Espíritu Santo, Él nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Él nos ayuda a ser transformados. Fíjese, un pasaje que seguramente todos ya conocen, ¿verdad? Gálatas 5:19. Bueno, 5:22. Se fue ahí. 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y claro, aquí hay un contexto de por qué Pablo dice esto y termina contra estas cosas, no hay ley. Pero lo que quiero que hoy reflexionemos, ¿no? Es que el fruto del Espíritu es lo que debe reflejar tu vida. Y es como se identifica a Dios, está tratando de manejar tu vida. Es decir, cuando tú tienes el Espíritu Santo, debe nacer en ti, a través de Él, o debe ayudarte a guiar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, ¿no? A veces es muy difícil. La benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Eso es lo primero que Dios quiere transformar a través de su Espíritu Santo en ti, ¿verdad? Y tú tienes que comenzar a identificar en tu vida, ostras, ¿qué de esto tal vez está faltando en mi vida? ¿O qué necesito de este fruto del Espíritu seguir creciendo en mi vida? ¿Por qué? Porque puedo ser una persona que tiene mucha bondad, pero no tengo dominio propio. O tengo mucha fidelidad, pero no tengo paz, no tengo paciencia. Puede haber una u otra en la que soy fuerte y otra en la que soy débil, pero que debes saber que el Espíritu Santo quiere guiarte a mejorar, quiere guiarte a crecer en esto. Entonces, el Espíritu Santo que trabaja en nosotros, vas a sentir como, o por lo menos yo en mi vida, como siento el impulso de mejorar tales o una X o Y cosa. Por ejemplo, con mi esposa, ¿no? Que a veces podemos estar en desacuerdo en una u otra cosa. Yo sé que por el Espíritu Santo me ha dado el amor de poder amarla a ella. Y decir, bueno, aunque no estoy de acuerdo contigo, voy a tratarte de una manera amorosa, de una manera honrosa. ¿Por qué? Porque eres mi esposa. De igual forma con mis compañeros o con las personas que me rodean.
no lo limitemos solamente con los hermanos, ¿no? Porque a veces tal vez es muy fácil. Bueno, con la iglesia, ¿no? Vengo el domingo, entro por la puerta y puedo cambiar drásticamente, ¿no? Puedo muchas veces tener una máscara, ¿no? Con la iglesia, el abrazo con los hermanos, con el pastor, el que me está viendo, pero con el día a día, ¿no? Con mis compañeros de trabajo, ¿cómo me estoy comportando? ¿Cómo está el amor impactando en mi día a día? ¿Cómo está en mi casa? ¿Verdad? Cada uno conoce cómo está la situación en su hogar. Y parte de lo que Jesús quiere al manejar el salero, al que tú seas la sal de la tierra, es que te dejes controlar por Él. Que dejes que el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre sea un fruto de tu vida. ¿Por qué? Porque es algo natural de Dios. Y como cristianos, como hijos de Dios que hemos aceptado a Jesús y que hemos aceptado a su Espíritu Santo, queremos que eso maneje nuestra vida. Y también, ¿cómo podemos saber? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo aquí mismo en Gálatas, que es un libro interesante, pero Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fíjate cómo él pone estas palabras. Dice, con Cristo, y yo sé que la has escuchado, pero debemos reflexionar en ella. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y creo que esa es la actitud básica de cuando hemos decidido que Cristo maneje el salero. De que cuando leo las palabras de que soy la sal, significa que ya no soy otro mineral en la tierra, que ya no soy un ser humano normal, que ya no soy algo que le puede dar amargura a las comidas, sino soy alguien que ha sido crucificado y que ya no vivo yo. Y es muy fuerte estas palabras del apóstol Pablo, porque al decir Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, significa que ya mi vida no es solo Gustavo, sino que yo soy un embajador de Cristo. Ahora Cristo se ve reflejado en mí hacia los demás. Y la pregunta es, ¿cómo estoy reflejando yo a Cristo en mi día a día? ¿Verdad? ¿Cómo estoy reflejando yo a Cristo en mi trabajo? Si yo voy, ¿verdad? Primero, imagínense, si yo voy a la universidad o donde estaba estudiando ahorita Luis que terminó, ¿verdad? Y le pregunto a un compañero de Luis, hey, ¿cómo es Luis? ¿Verdad? Ostras, ya la voy a poner por acá porque ya le he dado 2 veces. No, darle una tercera. Y yo pregunto, mira, ¿cómo es Luis? ¿Es una persona amable o se molesta rápido o cómo te trata? El compañero de Luis tal vez no le caiga bien, pero no esperaría que me dijera, ostras, no, Luis a la primera de cambio me trata súper mal, súper mal. Buah. ¿Estará reflejando ahí Luis? ¿Estará reflejando a Cristo en sus compañeros? Y si voy a casa tuya, o a tus familiares, o a tu trabajo, ¿qué me dirán tus compañeros? Porque claro, es lo que digo en la iglesia, 2 horas aquí, o 3, o 4 a veces, ¿verdad? En nombre de Dios mejor. Es más fácil comportarnos con esta actitud cristiana. Pero en donde estamos, nuestras 8 horas de trabajo, o donde en mi hogar, o donde mi familia cuando la voy a visitar, se ve reflejado Cristo en mi actitud, en mi persona. Y yo sé que a veces es difícil, ¿no? No estoy diciendo que seamos perfectos, porque como seres humanos muchas veces hemos fallado y a veces está el sentimiento también de molestia, de rabia y podemos, no digo que no, pero en la mayor parte de nuestro tiempo debemos dejar que Cristo sea el que tome control de mi vida y que sea reflejado. Y aunque yo sienta enojo hacia la situación que me está pasando, debo comprender que soy cristiano y que debo reflejar el amor. También la justicia, ciertamente, pero con amor, con sabiduría, llevando lo que Cristo quisiera para las otras personas. Y esta es una de las formas más usuales que yo tengo de predicar también a Jesús. Ser la sal de la tierra significa también traer balance en la vida de las personas. Fíjate que cuando yo estoy cocinando trato siempre de agarrar el balance que mejor se lleve a la comida, ¿verdad? Lo que esté ni tan pasado de sal, pero tampoco ni que esté tan soso, ¿no? Que esté ahí, que quede bueno. Tal vez yo y Gabriela nos gusta un poquito más de sal, ¿no? Para que tenga más sabor. Pero de igual forma nosotros tenemos que tener bastante de equilibrio en nuestra vida. Y tengo que ser ese sazonador hacia las personas. Tengo que ser ese sazonador hacia las conversaciones que estoy teniendo. Tengo que estar, que si tengo una reunión donde están nuestros amigos, donde están nuestros compañeros de trabajo, que usualmente me pasó hace algunas semanas, donde todos están hablando de por qué no creen en Dios. Interesante, yo ahí en medio y todos hablando de por qué no creen en Dios, ¿verdad? Y no, porque eso fue hace 2000 años, o la gente, esos son puros cuentos que se escribió,
o Dios permite tanta maldad que no debe existir, ¿verdad? Y está todo eso ahí, yo en medio. ¡Ostras! ¿Cómo soy sal aquí? ¿Verdad? Porque en la iglesia es más fácil hablar de Dios, todos creemos, todo lo que hemos estado o que venimos acá, de una u otra forma creemos y hemos aceptado a Jesús. Pero ellos que están diciendo, no creo en Dios por esto, esto y esto, ¿cómo yo me acerco ahí como embajador de Cristo? ¿Cómo yo me acerco como sal de la tierra? Y es difícil, porque de muchas maneras yo no quiero caer mal a mis compañeros o que una de otra forma cambien su actitud conmigo. Ninguno de nosotros quiere eso, que ahora me traten mal porque soy cristiano, pero de una u otra forma, al revelar nuestra esencia, al revelar lo que Jesús ha hecho con nosotros, al revelar en lo que creemos, podemos también causar molestia a los demás. Pero la idea de cómo vamos hacia ellos no debe ser siempre solo buscando una confrontación. No debe ser solo, bueno, como ellos están perdidos, ellos son del mundo, yo voy y los confronto y si no les gusta, ahí se ven. Y si no te gusta, es la palabra de Dios y Él es el que hace la obra. Ya yo hice mi trabajo. No, yo tengo que ir en amor, buscando la manera de ser astuto, cómo yo puedo predicar de Dios a ellos, ¿no? Y yo comencé diciendo, ostras, pero ¿quién decide hacer el mal? ¿Lo decide Dios o lo deciden las personas cuando cometen cosas malas? ¿Verdad? Son las personas, ¿no? Y comencé yo la conversación cambiándolo un poco. Son las personas las que deciden matar a alguien, son las personas las que deciden robar al otro. Ahí Dios está obligando a esta persona, porque si Dios nos obligara seríamos como robots. Y Él no quiere que seamos robots, quiere que tengamos decisión propia. Y así, sin buscar, sin caer mal, ostras, yo soy cristiano y voy de frente y los acabo a todos. No, porque ¿qué va a pasar? ¿Que no van a querer más hablar conmigo? No, este es un fanático loco, ya no hablo más con él. No, yo con amor, buscando la manera de ser inteligente, tengo que reflejar, ostras, que Cristo vive, que Cristo para mí existe. Y quiero también que ellos puedan llegar a los cielos. Y ese es el equilibrio, el balance que tú tienes que dejarte usar por Jesús, de cómo ser usado por Él. Ahora, esto implica que nosotros debemos estar en contacto. Es decir, la sal en el salero, ahí sola, no hace nada, hermano. O sea, hay que echarla en la olla, ¿no? Hay que echarla en la comida para que sale. Eso significa que tú tienes que estar en contacto con las personas. Como cristianos no podemos aislarnos solamente el domingo o con los hermanos y más nada. Con la familia ni la veo ni la hablo, porque como no me apoyan como cristiano o no quieren saber nada de mí, mejor me alejo de ellos. Con las personas de la calle menos, porque como Dios es el que trae a los salvos a la iglesia, ni yo predico, que vengan solitos por la puerta. Ahí cuando vengan sí les doy un abrazo y bienvenido. Entonces me quedo aislado y no soy usado por Dios. No, tengo que saber que la sal, para que haga efecto, hay que manejarla. Entonces debemos nosotros también, entendiendo que somos sal, involucrarnos, acercarnos a las personas que están perdidas. Y es parte básica del cristiano, involucrarte y acercarte al que está perdido, al que no cree como tú en Dios. Se trata, hermanos, de la influencia que estamos dejando en este mundo, en el que muchas veces y escuchamos y vemos estudios que cada vez creen menos en Dios. Y puede ser parte de que nosotros a veces nos quedamos estancados o nos quedamos aquí, cerrados en la iglesia, y no hemos querido ir a hablar con los demás. Entonces, la manera en cómo Jesús quiere usarte siendo sal es que salgas, es que seas de influencia en este mundo. También debemos ser fertilizantes, ¿verdad? Habíamos hablado de ser fertilizantes y también debemos serlo. Debemos ayudar a crecer a los demás, debemos ayudar al que está herido, al que está en situaciones de sufrimiento. Debemos ayudarlos también a crecer. Si sabemos que hay una persona no cristiana que también está sufriendo, debemos dar del amor de Jesús y ayudarlo a que esa persona sane, a que esa persona crezca, pero que al final esa persona conozca también de Dios. Y fíjese, algo también, nosotros hoy en día ya conocemos la sal refinada, ¿no? La que ya usamos es una sal refinada, ya ha sido sacada de las cuevas o de donde se haya encontrado y ya la tenemos rápido ahí en nuestra mesa. Pero los judíos de aquel, o las personas del tiempo antiguo, conocían más el proceso de cómo tener que sacar la sal de las cuevas. Y no sé si puse aquí la imagen de una de las cuevas o solo está el de las diferentes cucharas. Bueno, está este de las diferentes cucharas. Iba a poner uno de una cueva de sal, no sé si han tenido la oportunidad de ver las cuevas
de sal donde sacan la sal del Himalaya, la sal blanca. Todas las sales salen, algunas de cueva y otras del mar, ¿no? La sal marina. Pero fíjense, hay diferentes tipos de sal, ¿verdad? Y tú puedes usar diferentes tipos de sal. Unas tienen un sabor más fuerte, otras tienen un sabor un poco más amargo, dependiendo de cómo quieres darle sabor a la comida. Pero en las cuevas, cuando se extrae la sal, muchas tienen puntos negros, ¿ok? Y tal vez nosotros, que nos gusta ver la sal blanquita, ¿no? Para echarle ahí, estos puntos negros, podemos desecharlos de buenas a primeras. Pero, investigando, he visto cómo los chefs de restaurantes de alta categoría prefieren la sal, estos puntos negros. ¿Por qué? Porque extraen un mayor balance de sabor. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros podemos ser diferentes tipos de sal. No quiere decir eso que tú tengas que ser igual que yo, o que yo tenga que ser igual que Pablo, o que el otro Pablito, o que tenga que ser igual que Joan. Indiferentemente, cada uno de nosotros es un tipo de sal diferente. Pero aún así, aunque tú seas diferente, tienes que saber que Dios quiere transformar tu vida, que Dios quiere manejarte, que Dios quiere ponerle también sabor a la vida de otras personas, impactar la vida de las personas por cómo tú eres también. Y que ese como tú eres seas transformado por el Espíritu Santo que tienes en ti y que pueda darse el fruto del Espíritu mientras Jesús maneja tu vida. Entonces, muchas veces nos sentimos mal o hemos sido atacados en la iglesia o en muchos casos porque no somos iguales a lo que esperamos que tú seas. Es que no eres igual, qué sé yo, no eres igual que el pastor, por decir un ejemplo, ¿no? Que siempre lo vemos dentro de la iglesia, que siempre lo podemos ver, qué sé yo, predicando a las demás personas. Como no eres igual que él, te rechazo. O te digo, te falta mucho, te falta tanto. Y no, debemos saber que sí, que cada uno de nosotros tenemos nuestro crecimiento propio, pero siendo un tipo de sal diferente. Pero lo que debemos saber es que Dios, siendo el tipo de sal que tú eres, quiere igualmente usarte. Quiere igual transformar tu vida. Quiere igual que el fruto del Espíritu, como habíamos visto, sea usado o sea dado en ti, que crezca dentro de ti. Entonces, lo que no debemos ser, ¿verdad? Y es el último punto, lo que no debemos ser, ¿verdad? Es tonto, por decir la palabra suave. Es tonto, no debemos ser tontos, no debemos rechazar lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos volvemos insípidos, hermano. Nos volvemos, primero, que nadie quiera estar con nosotros. Segundo, que no podamos ser usados por Dios. Tercero, que nuestra vida no haya sido transformada. Cuarto, que no haya un cambio en cómo has sido desde que comenzaste a ser cristiano a cómo estás hoy. Porque la pregunta es, no importa que yo tenga 1 año, 2, 3, 4 años en la iglesia, ¿cómo Dios ha transformado mi vida? Y tú tienes que ver hacia atrás y poder ver, ostras, he crecido, ¿verdad? Esto antes me enojaba más rápido, ahora no me enojo tan rápido. Ahí hay un cambio. Me sigo enojando, pero tal vez no tan rápido. Y más adelante, en unos años, ya no me enojo tanto. Y así, tú tienes que ir viendo cambios. Antes no podía hablar con nadie de Dios. Me daba vergüenza, me daba pena, como decimos en Venezuela. Pero ahora sí puedo. Ahora es más fácil para mí, por lo menos decir, mira, soy cristiano. Creo en esto, esto y esto. Antes me costaba, ahora sí puedo. Y estos cambios yo tengo que verlo en mi vida cuando dejo que Cristo maneje el salero. Cuando Cristo, diciéndonos que somos la sal, hemos dejado que transforme nuestra vida. Y la invitación de hoy es que no seamos tontos, que seamos, como dice Jesús, ser la sal de la tierra. Entonces quiero pedirle que se ponga de pie y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Primero pedir que sea Él quien siga transformando nuestra vida, que nos permita entender el concepto de qué significa ser la sal y cómo Él tiene que controlar y manejar nuestra vida.